Hola, hola a todos, hola a todas. Bueno, mi nombre es Julieta Vera, ya algo nos estuvimos presentando en el primer encuentro por Zoom. Eh, bueno, la idea de este videíto tiene que ver con ya iniciar la parte del seminario que tiene más que ver de manera más específica con técnicas de estadística y de metodología cuantitativa. Bueno, es la primera clase que, que, en la cual iniciamos, digamos, esta parte, con lo cual es bastante, digamos, tiene su función, digamos, de hacer referencia a elementos básicos. Varios de ustedes quizás ya conozcan mucho de esto, pero bueno, sí necesitábamos partir de acá para después ir complejizando eh, con, con otros modelos que veremos después, el modelo láser y técnicas de regresión, pero sí establecer como este piso común y además cierto incluso lenguaje, ¿no?, que tiene que ver con estas técnicas estadísticas. Bueno, en primer lugar, eh, tenemos que dar cuenta de que aplicamos estas técnicas partiendo de una determinada eh, base de datos que, bueno, pueden ser registros administrativos, puede ser un censo, puede ser una muestra de una determinada encuesta, pero sí tienen, más allá de dónde provenga, digamos, esta información, características y componentes que necesitamos destacar, ¿no? Por un lado, tenemos lo que se denomina como el, los, el, la estructura tripartita de la base de datos. Por un lado, registros, casos, por otro, atributos, que vendrían a ser nuestras variables, y en cada una de estas celdas, de estas intersecciones entre el registro y el atributo, bueno, un determinado valor, ¿no? Categorías. Nuestros registros, nuestros casos, por supuesto pueden ser de distinta naturaleza. Yo puedo tener ahí, vendrían a ser las filas, ¿no?, de nuestra base de datos. Podemos tener personas, podemos tener hogares, podemos tener conflictos, huelgas, países, ciudades. Digamos, dependerá de nuestro objetivo de análisis, ¿no?, también, y de nuestro planteo del problema. Eh, ¿Qué veremos de cada uno de estos casos? Van a ser los atributos, las variables. Yo tengo personas y puedo ver su edad, su nivel educativo, sus ingresos, sus prácticas de consumo. Si tengo países, puedo ver el PBI, la tasa de desempleo, la tasa de natalidad, eh, bueno, demás características que nos interese según el, bueno, según la disponibilidad, por supuesto, también de la base de datos y en relación a también lo que podremos analizar. En cada una de estas celdas, cada caso va a tener un determinado valor en determinada variable, con lo cual va a tener categorías, ¿no? Categorías que tienen que ser excluyentes, en el sentido de que, bueno, por supuesto, si tiene nivel educativo alto no puede tener nivel educativo bajo, si tiene un ingreso de 1.000 pesos no puede tener un ingreso de 3.000. Y tendrán que ser también exhaustivas, es decir, abarcar todo el universo posible de categorías que puede tener la población bueno, los casos, los elementos, digamos, que yo esté analizando, de lo cual tenga esta información. Por otro lado, nos interesaba distinguir
en lo que tiene que ver con, por un lado, la unidad de análisis y por el otro lado, la unidad de observación. Llamamos a unidad de observación justamente a estas filas, digamos, ¿no? Estos registros, casos, qué es lo que vamos a tener en esas filas. Yo puedo tener ahí personas, individuos, sin embargo, mi unidad de análisis pueden ser los individuos o pueden ser también los hogares. La unidad de análisis es aquello sobre lo cual yo voy a predicar, sobre qué voy a querer decir algo en relación a estos casos que tengo. Digamos, voy a sistematizar estos casos, voy a resumir esta información para decir algo sobre qué. Ese qué, digamos, vendría a ser la unidad de análisis, a veces más difícil de determinar y de identificar cuando uno plantea un problema de investigación. Si yo tengo, digamos, un ejemplo sencillo, digamos, pero si yo tengo personas y tengo personas en lo que tiene que ver con esta base de datos, en los registros, y tengo entre las variables los ingresos, yo puedo querer predicar sobre la desigualdad de las condiciones económicas, de las condiciones monetarias, de los hogares, digamos, esa vendría a ser mi unidad de análisis. Sobre qué voy a decir algo, digamos, en mi investigación. De nuevo, a veces no tan, de alguna manera estamos elevando ahí el nivel de análisis, ¿no? A veces no tan fácil de identificar cuando uno se plantea el problema de investigación. Ahora, la base de datos forma parte de un proceso también, ¿no? ¿Cómo se llega a esa base de datos? Y ahí, por eso queríamos hacer referencia a la base de datos como punto de llegada, ¿no? Como punto de llegada de un proceso, sobre todo también pensando, en realidad pensando en cualquier base de datos, pero es más fácil de entender, creo yo, si se piensa, por ejemplo, en una muestra de una encuesta. ¿Cómo llego a esa base de datos? Bueno, llego formulando un problema de investigación, yo formulo hipótesis, en función de eso planteo estrategias, ¿no? Un diseño metodológico que tiene que ver con mis estrategias de investigación, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Ahí tendré que elaborar una muestra, tendré que ver con qué instrumento voy a buscar esa información, con qué tipo de cuestionario, si es que hago un cuestionario, cómo voy a hacer mis mediciones para que sean lo más confiables posible, digamos. Yo, no sé, mi investigación va a ser altamente relevante tener la edad y de la manera más confiable y precisa posible de los entrevistados. Bueno, les tendré que preguntar la edad, les tendré que preguntar su año de nacimiento, todas esas decisiones que forman parte de la recolección de los datos, ¿no? Algunos luego necesitarán codificarse, bueno, por supuesto la carga de la información, el procesamiento posterior. El procesamiento posterior ahí lo entendemos, bueno, acá la base de datos dijimos como punto de llegada de todo este proceso. Ahora también la base de datos como punto de partida. Llegué a hacer hacer el relevamiento, llegué a armar el instrumento, como a todo eso que tiene que ver con la recolección de la información. Bueno,
de nuevo, ¿no? ¿Qué hago con esa base de datos? En el sentido de, bueno, empiezo a explorar mi hipótesis, armo índices de acuerdo a mi problema de investigación, a los conceptos, operacionalizar esas hipótesis, y bueno, y hacer los procesamientos correspondientes preguntándole a esa base de datos, bueno, aquellas cuestiones que son relevantes para mi investigación, y hacer luego las inferencias que correspondan a mi hipótesis, a mi planteo, buscar los indicadores, las variables, los índices que sean que tengan la mayor validez posible para que representen mis conceptos, aquellos conceptos que yo formulé en las hipótesis. Bueno, esto un poco ya lo mencionamos, ¿no? Los registros, los casos, mi unidad de observación, eso que pueden ser de distinta naturaleza, que pueden ser empresas, pueden ser hogares, huelgas, hospitales, bueno, todo dependerá de aquello en lo cual yo también vaya a investigar. Y las variables, como también algo ya mencionamos, como atributos de esa población o de esos objetos que yo esté evaluando, digamos, ¿no? Si son personas, puedo preguntarme, puedo tener información sobre su edad, su nivel socioeconómico, su nivel educativo. Puedo tener también información sobre su peso, su altura, si es eso lo que necesito para el planteo de mi investigación. De acuerdo también al planteo de investigación y a la estrategia metodológica que vaya armando, voy a tener distintos tipos de variables, ¿no? Según el rol que van a desempeñar en esa investigación. Por un lado, voy a tener mis variables dependientes, mis variables explicadas, aquello que yo quiero, el fenómeno que quiero entender, digamos, aquello de lo cual quiero dar cuenta. Mis variables independientes como explicativas o predictoras, aquellos factores que yo pienso que van a incidir o que son relevantes para entender el comportamiento o ciertas tendencias de mis variables dependientes, de mis variables explicadas. Y después lo que tengo también son distintos tipos de variables que vendrían a ser como extrañas a mi investigación, que pueden estar sesgando los resultados. A ver, si yo digo, por ejemplo, el sexo incide o quiero evaluar, ¿no? Quiero dar cuenta, quiero abordar acerca de qué influye en la condición de actividad, en ser activo o ser inactivo. Y mi hipótesis central es que el sexo influye, digamos, que en mayor proporción las mujeres son inactivas, por ejemplo, y los varones son activos. Pero también me tengo que preguntar, bueno, si hay variables que pueden estar sesgando los resultados a los cuales yo llegue. Puede estar incidiendo, por ejemplo, si esos varones o si esas mujeres viven en hogares con niños o sin niños. Puede ser una variable que yo tenga que controlar en el sentido que introducir en mi investigación, en el diseño de mi investigación para tener resultados más confiables. O si el nivel educativo incide en
en la relación entre el sexo y la condición de actividad. Quizás esa relación se da solo en los niveles educativos más bajos, o quizás se da solo en los más altos. Bueno, son todas esas cuestiones o esas variables que voy a tener que evaluar también basado en antecedentes, en otras investigaciones, en supuestos, digamos, que yo tome como para evaluar cuáles van a necesitar ser controladas e introducidas en mi diseño. Habrá variables perturbadoras, habrá variables que son extrañas a mi investigación y que yo no esté controlando, no pueda controlar, no tenga esa información. Bueno, digamos, la idea es que esas variables perturbadoras no sean altamente relevantes, o si son relevantes, que pasen a ser o variables controladas o variables aleatorizadas. Es decir, aquellas variables que, si bien son extrañas, y yo considero que el sesgo que producen en mi investigación se debe a un error aleatorio, se debe al azar. Con lo cual, digamos, puedo ahí también, o con supuestos, o incluso hay test estadísticos, que algunos los veremos, que pueden contribuir o nos pueden auxiliar de alguna manera a evaluar si una determinada relación de variables, la determinada asociación, es estadísticamente significativa o se debe al azar. Entonces ahí voy a tener, digo, la idea es tener variables perturbadoras no altamente relevantes, en el sentido de que no, otras investigaciones no hayan dado cuenta de que son especialmente, digamos, relevantes o necesarias de introducir a mi diseño, porque va a venir sino otro investigador, digamos, y decir, bueno, pará, porque en realidad entre el sexo y la condición de actividad no estás teniendo en cuenta qué tal cosa. Bueno, tratar de, bueno, con marco teórico, con antecedentes, introducir esas cuestiones en el diseño metodológico, en las estrategias. Por supuesto no voy a poder controlar todas las variables. Digamos, también uno busca un modelo explicativo que sea parsimonioso, que sea económico en cuanto a cantidad de variables, pero bueno, sí dar cuenta de aquellas relevantes que tendré que introducir y que controlar. Bueno, las variables tienen distintas escalas de medida, pueden ser nominales, en el sentido de que, bueno, sexo, las ciudades, la religión, no se puede establecer un orden, ¿no? No son numéricas, no son métricas, pueden ser ordinales, de orden jerárquico, clase, nivel educativo, escalas de actitud, calidad en el empleo, por ejemplo. Ahí sí puedo establecer un orden, cuanto mayor o menor nivel educativo, mejor o peor calidad del empleo. Y las métricas pueden ser de intervalo, lo que se denomina intervalos iguales. Ahí tenemos ejemplos como los test factoriales, la temperatura, en los cuales no hay un cero absoluto. Digamos, temperatura cero no es que no hace ni frío ni calor, es como un cero arbitrario, digamos, ¿no? No es que significa algo
en especial, en las variables métricas que son de razón, bueno, sí hay un cero que no es arbitrario, que ahí tenemos los ingresos, número de hijos, la antigüedad, como ejemplos posibles. De acuerdo al nivel de medición de las variables, yo podré hacer determinadas operaciones o podré trabajar de una manera u otra según las variables, ¿no? Los atributos que yo tengo, las variables que yo tenga en la base de datos. En las variables que son categóricas, que son nominales, bueno, no puedo, por supuesto, sacar un promedio, tengo que hacer operaciones básicas, sacar porcentajes, tasas, razones. En cambio, en las variables métricas, sí, bueno, puedo trabajar con medidas de tendencia central, medidas que tienen que ver con la dispersión de mis datos, medidas de posición, que bueno, ahora vamos a ver un poco sobre eso. Lo que estamos yendo es a formas ahora básicas, digamos, esto de que es inicial, ¿no? En lo que tiene que ver con las técnicas, pero también es para establecer un piso y este lenguaje común. Bueno, lo que estoy haciendo es buscar resumir la información, ¿no? ¿Cómo sistematizo, cómo resumo la información de una determinada base de datos? Yo tengo todos mis registros, tengo todos los atributos, bueno, ¿cómo empiezo a indagar, ¿no? Sobre las características que tiene esta población, sea que sean personas o que sean conflictos. Lo primero que puedo hacer es lo que se llama una distribución de frecuencias. Suponemos acá una variable que puede ser, por ejemplo, pobreza, y puedo tener dos categorías. Bueno, acá no están lo que se llama como etiquetas de esta categoría, ¿no? Tengo dos valores, 1 y 2, que en realidad no es que es 1 o 2, sino que 1 significa pobre, por ejemplo, 2 significa no pobre. Y yo puedo ver, digamos, puedo resumir la información de mi base de datos, y con una frecuencia puedo ver, bueno, cuánta población vive en hogares pobres, cuánta población vive en hogares no pobres, cuánto es mi población total. Bueno, acá van a haber valores en las frecuencias elevados, ¿no? 23 millones total. Por supuesto, esto no viene de una base de datos de 23 millones de personas, sino que muchas de las bases de datos tienen lo que se denomina un ponderador, que lo que hace, bueno, además de calibrar la muestra, es expandir, lleva mis casos muestrales al total poblacional. Seguramente, bueno, no sé cuántos casos había en esta base de datos con la cual se procesó eso, pero quiere decir que, suponiendo que había, no sé, 18.000 personas, bueno, es mucho, pero suponiendo eso y expandiendo, digamos, y llevando a esta cantidad de personas al total poblacional, bueno, esas 18.000 personas o la cantidad que sea de la muestra representan 23 millones de personas. Eso se hace a través de lo que suelen tener las muestras, que es esto de un factor de ponderación o factor de expansión. Bueno, la frecuencia es
el número de veces que aparece en la variable la categoría 1, que significaría en este caso, por ejemplo, ser pobre. Entonces vemos ahí la cantidad de personas pobres, la cantidad de personas no pobres. Vemos sus frecuencias relativas, es decir, los porcentajes. Habría, en este ejemplo, 31,4% de población pobre y un 68,6% de no pobres. Perdón, hay un porcentaje y hay un porcentaje válido en esta tabla, que es una tabla que surge de un procesamiento a través del programa estadístico SPSS, que en realidad, bueno, también puede ser cualquier otro programa estadístico, ¿no? Pero lo que vemos es un porcentaje y un porcentaje válido. La diferencia entre esto tiene que ver con que algún caso, no es este, porque en este caso son iguales, pero podría llegar a ser que en nuestra base de datos haya casos o determinadas personas que no tienen esta información, de los cuales no se sabe, no tienen ni uno ni dos, no se sabe, se desconoce si forman parte de hogares pobres o forman parte de hogares no pobres. En ese caso, mi porcentaje va a ser el porcentaje de la categoría 1 sobre el total de población, y el porcentaje válido va a ser cuánto representa la categoría 1 o cuánto representa la 2 sobre el total de casos válidos, es decir, sobre el total de casos que sí tengan información sobre esta variable. Porcentaje acumulado, bueno, en este ejemplo tampoco tendría mucho sentido, pero si yo tuviese más categorías o incluso si tuviera una variable ordinal de 3 categorías en lugar de 2, el porcentaje acumulado sería el total, digamos, si yo me paro acá en la categoría 2, sería el total de casos que acumula la categoría 1 más la categoría 2. Bueno, hasta el nivel educativo tal, tengo tanta cantidad de población. Lo que va haciendo es sumar, digamos, ir acumulando estos porcentajes. Acá rápidamente los acumula y rápidamente llega al 100 porque tengo solo 2 categorías. Bueno, hay otras medidas resumen. Bueno, la proporción es muy parecida al porcentaje, ¿no? Pero va entre 0 y 1, con lo cual en realidad lo único que hace es el cociente entre una determinada frecuencia, en este ejemplo está con la categoría 1, sobre la cantidad de casos totales. Con lo cual yo digo que la proporción de trabajadores pobres es del 0,31. Cuando digo que el porcentaje de los trabajadores pobres es del 31%, con lo cual digo para dar cuenta de esta diferencia también, ¿no? en el lenguaje. La proporción es la frecuencia, ¿no? La frecuencia de una categoría sobre el total. Por eso va entre 0 y 1. Una razón es el cociente entre la frecuencia de una categoría y la frecuencia de otra categoría. En este caso se hizo la categoría 2, los no pobres, sobre la categoría 1, los pobres, y nos da una razón de 2,18. Es decir que cada dos no pobres hay un trabajador pobre.
es una forma, digamos, también que busca resumir la información de una base de datos, ¿no? De dar cuenta de determinada característica. Bueno, gráficos que deben ubicar, deben conocer, habrán visto distintos tipos de gráficos para dar cuenta de las características de una población. Bueno, no sé si no se me va a cortar, bueno, sigo un poco más. No sé si se me va a cortar el video, pero sigo un poco. También distintas herramientas que buscan resumir la información de distintas variables. Vamos a ver en principio estas, medidas de tendencia central, medidas de posición no central, medidas de heterogeneidad o desvío, dispersión, y las formas de una distribución. Entre las medidas de tendencia central, si yo tengo, por ejemplo, una variable nominal, que puede ser, en este caso, ser activo o ser inactivo, en definitiva, acá vemos la moda, que es el valor que se presenta con mayor frecuencia. Aquella categoría que más se repite, digamos. Entonces, en este caso, bueno, yo tengo que 4.700.000 más o menos son activos y 1.207.000 son inactivos, por lo tanto, bueno, la categoría 1 de activo es la que tiene mayor concentración de frecuencias, con lo cual esa es la moda de esta variable, según la información, ¿no?, que yo tengo en esta base de datos. La mediana, aquel punto o valor que deja por debajo a la mitad de los casos y por arriba, bueno, a la otra mitad. Aquel valor que me divide a la población en dos. Tengo el 50% por abajo de ese valor, el 50% por arriba. Bueno, si el número de datos es impar, la mediana es el dato central, y si el número de datos es par, la mediana se considera como el promedio entre esos dos centrales. Acá un ejemplo, en la primera de las tablas, no sé si pensamos que estos son ingresos, bueno, ahí en la primera de las tablas están desordenados. Primero ordenamos los casos según ingresos, bueno, según valores, suponiendo que acá son ingresos de menor a mayor. Cortamos de alguna manera esta población en dos y vemos que el valor que divide a esa población entre el 50% por debajo, 50% por arriba, es 500, con lo cual esa en este caso sería la mediana. Si vemos otro ejemplo, esto de nuevo con datos que surgen de este procesamiento a través del programa SPSS, con la variable de edad, en este caso, vemos que son individuos que tienen entre 15 y 29 años, y si vemos el porcentaje acumulado, vemos que los 22 años acumulan al 53,6% de la población. Es decir, el 53,6% de la población tiene hasta 22 años, con lo cual ese es el valor de la mediana. Si bien se pasa un poco, si yo voy al anterior, todavía no me llegó al 50%, con lo cual se considera que es este el valor de la mediana. Y si veo la moda, es decir, aquella categoría que se repite con más frecuencia, vemos que los 23 años
acumulan a un 7,5% de mi población, que es el mayor porcentaje en todas las edades, así que bueno, la moda es de 23 años en este caso, el valor que tiene una mayor concentración de frecuencias. Bueno, la media es el promedio, todos lo conocemos, la sumatoria de, por ejemplo, no sé, las edades de un determinado grupo, dividido la cantidad de personas en ese grupo, el promedio. Sí, bueno, destacar que si hay valores extremos, la media de alguna manera, bueno, tira para, esos valores extremos tiran para arriba el valor de la media, con lo cual, bueno, a veces es más apropiado si hay presencia de valores extremos, quizás usar la mediana a usar la media. Y en varias ocasiones, como para dar cuenta de una determinada distribución, de las características de una población, se utilizan ambas. Voy a cortar un segundo acá el video porque si no se me va a cortar mientras hablo y sigo en la parte 2.